Ya, buenos días, compañeros. Obviamente, ahora solo va a ser el profesor. Buen día, profesor. El día de hoy a mi grupo me le tocó exponer, o escogimos exponer sobre la familia y los hogares. Primero que nada, yo voy a dar un pequeño resumen acerca de lo que es el PEN. Muy bien, ¿qué es el PEN? Para empezar, el PEN fue un proyecto que se presentó por el Consejo Nacional de Educación, que justamente fue un debate, un análisis, una reflexión de muchas personas, de más de 25.000 peruanos, justamente de indígenas, personas menores, obviamente, de niños, de profesores, de padres de familia, de compañeros de clase y muchas personas que han participado justamente para crear este PEN y así poder tener este proyecto para el 2036. En esta parte vamos a principalmente entender que la educación no es algo que solamente se tengan que dedicar los profesores, sino es algo que viene desde la casa incluso, desde los padres, desde las personas en la calle. Y justamente el PEN está enfocado en esto, en lograr que toda persona peruana pueda entender que la educación es algo para todos, que tiene que ser por todos y principalmente ayudar a todos. El siguiente diapositiva, por favor. La visión del PEN es que todas las personas, como ya dije, se desarrollen y prosperen a lo largo de las vidas, ejerciendo responsablemente la libertad para construir proyectos personales y colectivos. Esto se refiere a que justamente todas las personas creen esa coordinación, esa unión, justamente para que la educación sea mejor, para que el Perú se mejore como sociedad de una forma que en la que todas participen de la misma manera, en el que todos tengan los mismos derechos y en el que todos puedan participar sin ningún miedo al bullying ni nada por el estilo, donde se respete y se aprecie las opiniones de todos de la misma manera. Y con esto pasamos a los propósitos. Los propósitos, ¿cuáles son? Los propósitos están simplemente para enfocarnos en qué exactamente va a basarse el PEN. Primero va a ser la vida ciudadana, el cual aspira a que las personas convivan y ejerzan su responsabilidad, su libertad con responsabilidad, disculpen, en el cual las personas tengan la libertad de hacer lo que ellos quieran, pero obviamente respetando las leyes, respetando a los demás, dando su opinión libremente y a la vez respetando la opinión del otro. La inclusión y equidad. Esto se refiere a que busca a generar la igualdad de oportunidades educativas sin ningún tipo de discriminación referente a tal vez la raza, idioma, a las posibilidades ya sean corporales o simplemente psicológicas, a tal vez el poder socioeconómico que tiene una persona o un estudiante. Justamente porque Perú es un país multidiverso, es que se requiere esta inclusión y equidad para que así las personas podamos tener esta inclusión, incluir a todas las personas, no discriminar a nadie, sino unirnos todos y así mejorar juntos. El bienestar socioemocional, con el que pretende contribuir a alcanzar una vida emocionalmente estable. Justamente porque las personas nos basamos mucho en la opinión de otra persona para tener un poco de criterio acerca de nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas tenemos que basarnos o tenemos que respetar la opinión de los demás para nosotros poder ser libres de alguna manera. Y a la par, si es que no discriminamos a nadie, esa persona va a poder crecer emocionalmente sin ningún tipo de problemas. Va a crecer con libertad y va a crecer con respeto y sentirse respetado y respetar al otro.
Y en la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad, aspira a que las experiencias educativas prosperen y proporcionen herramientas para desarrollar productiva y sosteniblemente las labores que se elijan realizar, contribuyendo al desarrollo local y nacional, considerando la incorporación de la investigación y la innovación científica. Aquí justamente viene algo importante de nuestra área de CTA, que justamente se basa en la investigación, en desarrollar correctamente a los alumnos de una manera en la que no solamente se tengan que dictar clases, o no solamente se tenga que leer libros, o no solamente se tenga que escuchar a una persona mayor o de cualquier persona que te hable, sino también cada uno de forma racional hacer una propia investigación, ya sean libros, páginas web, artículos, periódicos, incluso de otras mismas personas, y también de las experiencias propias. En esto se basa lo que es el PEN 2036, este proyecto que se tiene para el 2036, en el cual debemos de participar todas las personas, en el cual debemos de respetar todas las personas, y así poder lograr un futuro mejor para nuestro país. Por favor, el siguiente compañero que le toque. Gracias, compañero. Bien, voy a continuar con la exposición. La orientación estratégica. Bien, vamos, como ya anteriormente ha mencionado Emanuel, ¿no? Acerca de qué es el PEN, sus objetivos y qué comunidades, ¿no? Aportan en este trabajo. En primer lugar, la familia es la base más importante, ¿no? Para una buena educación. Por ejemplo, esta corresponde a los integrantes de las familias y hogares, para brindar un apoyo mutuo, constituir entornos cálidos, seguros y saludables. Como primer objetivo, según el PEN, en este proyecto, pues las familias han operado siempre como el primer espacio de socialización y aprendizaje de las personas y como núcleo de la reproducción material y simbólica. También las peruanas y los peruanos experimentamos dificultades para entender las transformaciones actuales de la estructura familiar, que por cierto históricamente ha presentado cambios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por ejemplo, la educación tradicional con la actualidad, por ejemplo, con el ABP, que sería un aprendizaje basado en proyectos, pues es muy diferente, ¿no? Y es por eso que se dice que según el PEN, la familia es la base más importante, ¿no? Para la educación de un niño. También en muy pocas décadas hemos visto pasar, por ejemplo, cómo es que antes no se les discriminaba a las mujeres. Decían que por ser mujer no podían estudiar o no podían ir, ¿no? A la perdón, a la secundaria porque tenían, según los estereotipos, tenían que atender al varón o a su pareja o simplemente tenían que ser amas de casa, ¿no? Pero eso ya con el tiempo ha ido evolucionando y es por eso que esos estereotipos con la actual educación ya no se está dando mucho. Siguiente, compañera. Ya. Aquí vemos el fortalecimiento de las familias y hogares, ayudan a desarrollar mejor la educación. También los espacios de sana convivencia y bienestar donde se acoge y protege a sus miembros, así como también la aceptación de la diversidad de formas de culturas de las distintas familias. Por ejemplo, en Perú existen diversas culturas, diversas etnias, costumbres, tradiciones y también, por ejemplo, creencias sobre todo, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos, los de la capital, piensan que por ser de la sierra o de la selva, se les puede dar una mala educación, ¿no? Es la idea de ellos. Pero como sabemos que la educación es un derecho y también un deber que los padres deberían de darnos a sus hijos. Y es por eso que la aceptación de la diversidad de formas de distintas culturas se ha visto. Por ejemplo, se dice que, por ejemplo, aquí en el PEN, ¿no? No observamos o no se ve lo que es mucho, por ejemplo, que
Por ejemplo, en Ica no hay una cultura de, perdón, una etnia que es con la piel más oscura, ¿no? Y se les discrimina, ¿no? Que por su color de piel no pueden participar en el PEN o no tienen el derecho en distintas formas. También el reconocimiento del rol de las familias y de cada uno de los miembros de un hogar en la educación es indispensable. El Estado debe brindar las condiciones adecuadas para un aprendizaje de alto nivel. Pero aquí que observamos, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Que se dice teóricamente que en el PEN deberían de participar los estudiantes, los docentes, la comunidad y en especial la familia. Pero lo que se ve más es que solo participan lo que son, por ejemplo, las autoridades, los docentes, y el punto más claro es donde, por ejemplo, se ve que la familia o, por ejemplo, no están interesados, ¿no? Ni siquiera saben qué es el PEN, quién lo realiza, con qué objetivo lo realizan. Siguiente compañera. Erika. Ya. Eh, Aquí, el bienestar socioemocional, también como la vida ciudadana, es donde en ese espacio es donde se realiza, ¿no? Donde se dice que la familia debería de participar en el PEN. Ahí está la sociedad, las familias y los hogares. Por ejemplo, analizando el PEN desde un punto de vista crítico, se observa que la familia es el grupo que menos participa, se podría decir, en el PEN. ¿Por qué? Porque uno podría ser, desde mi punto de vista, por la mala información de este proyecto, el poco interés de los padres de familia y otro sería, por ejemplo, lo que es la mala información, ¿no? No se les da a conocer a la población de que la familia también es un grupo muy importante en el proyecto del PEN. Ahí se puede decir que, por ejemplo, los que realizan el PEN deberían de tener más publicidad o deberían de desarrollar mucho mejor su trabajo porque eh, por lo que se ve en este proyecto, no todos los departamentos, no todos los docentes, no todas las culturas, las etnias participan en el PEN. Y desde un punto de vista crítico, se podría decir, analizando el PEN, que deberían de participar todas las autoridades, los grupos sociales, las comunidades. Ya, bien. Continuando con lo que mis compañeras dijeron y aportando, em, en condiciones familiares, por así decirlo, no solamente se tiene, por así decirlo, las ganas y la, el compromiso de las familias de querer hacerlo, porque se necesita del apoyo del Estado para que una familia pueda funcionar y se pueda dar una educación en ese círculo familiar. ¿A ver, compañera? Ya. Como dije, se necesita apoyo del Estado y el Estado está en la obligación de garantizar ciertas condiciones familiares para que la familia pueda ser o sea, para que pueda ser funcional. Y dos, para que se pueda tener una buena educación. Uno de estos serían los servicios básicos que no deberían faltar en un hogar.
Cada hogar debería tener electricidad, la agua potable, el desagüe, y ya que como estamos en estos tiempos de la conectividad. Dos, deberían ser los servicios educativos, justamente, porque si el Estado no garantiza una educación de calidad en colegios estatales, pues no se va a poder hacer un desarrollo, no es un desarrollo efectivo. Tres, la acción y regulación por parte más que todo del Ministerio de Trabajo y de Promoción de Empleo. Obviamente, si una familia no tiene de dónde sacar ingresos estables, no se va a poder continuar. Ya. Espacios de participación familiar en los colegios. Em, las ciertas instituciones deberían tener un espacio y momento en donde se puede interactuar entre familiares y alumnos. ¿Quién? Fije. Eh, bueno, continuando con la exposición, empezaré mi diálogo con una frase. Mi sueño es tener una educación mucho más sólida en cuanto a los principios y valores morales que todo estudiante debe tener. Bueno, continuando. El rol de las familias en la educación. El rol de las familias que debe aportar en la educación es muy grande, porque por algo es una integración entre padres e hijos. Empezaré con el primero. Influencia en el aprendizaje y personalidad de sus hijos o hijas. A esto se refiere que los padres deben tener una buena influencia de aprendizaje, o sea, ¿qué me refiero con eso? Debe poder ser comunicativo con su hijo, poder dialogar, en pocas palabras. Dialogando es de una mejor forma que el niño podría aprender. Bueno, segundo, educar a través de la instrucción y el modelaje. Bueno, a esto se refiere que el padre debe ser un modelo a seguir para el niño. ¿A qué me refiero con eso? Para los estudiantes, en pocas palabras. Me refiero a que si un padre, en pocas palabras, digamos, es un estudiante, digamos, terminó su universidad, en pocas palabras, digamos, un doctor, en pocas palabras. Trata bien a su familia, todo así. Algún día su hijo va a querer hacer lo mismo. Va a querer inculcar, o sea, ser como su padre, en pocas palabras, o ser mucho mejor. Define los marcos y diferencias que regulan las interacciones en el hogar. Esto se refiere que los padres deben saber interactuar entre sus hijos y deben tener una buena comunicación, en pocas palabras. Proporcionan a los hijos e hijas una organización para la vida. O sea, los padres deben ser esas personas que deben orientar a sus hijos para la organización que debe tener a lo largo de su vida, que se va a extender, mejor dicho. Por último, su presencia es activa, cercana y comprometida. A esto se refiere en cuanto a en las reuniones educativas. El padre debe ser una persona activa, cercana al hijo, comprometido a estar siempre al lado del niño, o sea, para ayudarlo. No, en pocas palabras, decir que ayudarle en sus trabajos, no. O sea, ayudarlo sí, pero no realizar él sus trabajos. O sea, eso sería algo malo que le va a influir al niño. Porque cuando alguien realiza por sí solo los materiales, se le da mejor a lo largo de los años, se podría decir. Ahora me voy a basar en el reconocimiento. Ahora les dije sobre el rol de la familia, ¿verdad? Ahora me voy a basar en el reconocimiento que le daría el Estado a este establecimiento, a esta diferencia que debería ser, este establecimiento, diferencia que se debería dar, o sea, sobre un reconocimiento de los aportes que da la familia. Como lo dijo mi compañera, casi la familia no es tan influenciada en este entorno.
En el primero tenemos la generación de un entorno favorable y estimulante para todos los integrantes a partir de las relaciones familiares igualitarias y libres de la violencia. A esto se refiere que las familias deben lograr estar en un entorno favorable, o sea, igualitario, equitativo en pocas palabras, que estén libres de discriminación, violencia o algunos pleitos en pocas palabras. En segundo, continuando, instrucción de vínculos y respetuosos en igualdad y condiciones con los niños. O sea, a esto se refiere que los padres deben tener un vínculo a través del niño, o sea, saberles hablar, o sea, dialogar en pocas palabras. Tengan una disposición en tiempo y actitud para escuchar a los niños y niñas. A lo largo de los pasos del tiempo, los niños tienen esa opción de que los padres quieren que les escuchen. Es que cuando un niño quiere preguntar a su padre, un ejemplo sería que algunos padres no les responde debidamente, o sea, dicen, no tengo tiempo, y eso está mal, porque como padres tenemos esa gran responsabilidad de poder hablar con el niño, o sea, interactuar. A ver, continuando. En la 4, la valoración de valoren a las personas adultas y mayores. A esto se refiere que las personas mayores o adultas tienen ese desarrollo que han aprendido a lo largo de sus días, mejor dicho, y esto influye al niño de ser una mejor persona, o sea, pueden ellos instruirlos que hagan el bien, o sea, estas cosas de aquí se hacen, se realizan, o sea, como acompañarles en pocas palabras. Ya. El 5. Que se involucren y colaboren con las instituciones educativas. A esto se refiere sobre las reuniones, que sean responsables sobre eso, sin repercutir, o sea, sin negarse o no asistir, en pocas palabras. La 6 es contengan y apoyen a los adolescentes y jóvenes, porque en la etapa de los adolescentes, los niños es cuando ellos quieren tener el apoyo de sus padres, la orientación de vida. Continuando. Ahora, en el punto 7 tenemos atienden a las necesidades y aprendizaje de las personas con discapacidad. Ahora nos basamos al lado de las personas que tienen alguna discapacidad, y algunas personas piensan que ellos ya no son necesarios para la sociedad, pero eso es algo indebido, se podría decir, porque como hoy en día lo vemos, las personas discapacitadas también pueden hacer algunos logros increíbles, o sea, desarrollan nuevos sentidos, en pocas palabras. Ahora me baso en la 9 para que no sea largo, en establecer y desarrollar vínculos con otros hogares y comunidades del local. O sea, esto se refiere a desarrollar con los lugares donde están las personas en la comunidad, mejor dicho, se puedan interactuar, el niño aprende mejor de esa forma, o sea, ya investiga las cosas que se desarrollan en ese lugar. A ver, ahora le doy el paso a mi compañera. Bueno, continuando, yo voy a hablar sobre los estereotipos de género que pueden instalarse desde temprana edad, principalmente en el seno familiar. Bueno, existen diferentes culturas que interactúan con esta base biológica, que contribuyen diferentes visiones de la sexualidad y de los atributos que se asignan a cada configuración biológica. Y pues en este ámbito, la cultura contemporánea se encuentra en plena transformación, ya que al verse expuesta al saber científico que revela, por un lado, la complejidad de la sexualidad y por otro, muestra visiones de esta que son socialmente construidas, lo que termina en la identificación de perjuicios, estereotipos y roles.
Bueno, el concepto género nos ayuda a distinguir la dimensión biológica de la sexualidad, de los aspectos socioculturales que están asociados a estos. Bueno, como por ejemplo, esta nos ayuda a identificar por qué algunas ocupaciones se consideran como masculinas o femeninas, cuando en realidad no existe ninguna razón biológica. Bueno, sino que también estos son atribuidos y construidos en el marco de determinadas formas de organización social. Bueno, también del mismo modo podemos observar y cuestionar diferencias salariales entre hombres y mujeres, que estas diferencias son de posición de responsabilidad o poder en organizaciones civiles o estatales. También está diferencias en el pleno de orientaciones y costumbres, ¿no? Asimismo, estas culturas se asumen como naturales. Bueno, así ya todo explicando esto, se sanciona la sensibilidad de emoción de los hombres, también la fortaleza, el liderazgo de las mujeres. Bueno, que esta se imparte a partir del establecimiento de los estereotipos. Puede pasar. El otro punto también nos habla desde la iniciación, ¿no? Desde la temprana edad, ya sean los hogares, barrios, comunidades, escuelas. Las personas aprendemos ya sea las expectativas socioculturales que aportan estos estereotipos. Y es por ello que los hogares juegan un rol importante en la creación o reproducción de los estereotipos, ya sea mediante actividades cotidianas, que estas están vinculadas a la asignación de las tareas domésticas, ¿no? Que estos niveles de autonomía brindan a los niños, niñas y jóvenes que les brindan, ¿no? Los estereotipos. Siguiente campaña. Ya, bueno, continuando con la exposición, el tema que sigue es sobre violencia de género y familiar. Bueno, la violencia familiar es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre, ¿no?, de manera deliberada en maltratos a nivel físico y emocional hacia otro miembro de la familia, ¿no? Puede ser del padre a la madre, de la madre al padre, o de ambos también al niño, y así, ¿no? Y en el caso de la violencia de género, bueno, en el caso de la violencia de género tiene su base en la creencia, ¿no?, de que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Y bueno, en este caso, la violencia contra la mujer no solo perjudica, ¿no?, a ella misma, sino que también repercute negativamente sobre sus hijos, tal como se ve en la imagen, ¿no? Siguiente. Los tipos de violencia familiar que existen están la violencia psicológica, ¿no?, que consiste en el acto o omisión que daña la estabilidad psicológica, ¿no?, de la persona. En los tipos de violencia familiar, mayormente se dan del hombre hacia la mujer, ¿no?, en la gran mayoría de los casos, ¿no? También puede darse de la mujer al hombre, ¿no? Pero mayormente es del hombre a la mujer, ¿no? En el caso, otro tipo de violencia es la violencia física, ¿no? En la violencia física se hace uso de la fuerza física, pero de forma intencional, ¿no?
Puede ser con un arma o con un objeto o con el propio cuerpo. En el caso de la violencia sexual, es una actividad, digamos, que no, o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de la otra persona. También existe la violencia económica, ¿no? Donde la pareja controla el ingreso de la otra, ¿no? Y en el caso de la violencia patrimonial, ¿no? Afecta la situación patrimonial de la víctima. Y muchos casos donde la mujer generalmente permanece en el hogar es también por la violencia patrimonial, ¿no? Porque no tiene ingresos o no tiene estabilidad económica o un trabajo, ¿no? Que que se pueda sustentar y salirse de este ambiente, ¿no? De violencia, y entonces permanece en ese hogar, ¿no? Porque tampoco tiene una casa o familiares que le apoyen. Entonces, en este caso también un factor de riesgo importante sería, bueno, la pobreza y que no tenga trabajo, ¿no? El ciclo de violencia, ¿no? Que se produce, inicia con la calma, ¿no? Todo está tranquilo con la pareja y luego ocurre la acumulación de tensión, ¿no? Empiezan a acumularse, ¿no? Situaciones conflictivas y para posteriormente ocurrir, ¿no? Una agresión, una explosión, ¿no? Del caso. Y bueno, ¿no? Las parejas llegan ahí, digamos, a veces a agresiones físicas, insultos, ¿no? Agresiones sexuales, ¿no? Y pasó un tiempo en donde, ¿no? Se van calmando las cosas y bueno, por lo general el hombre pide perdón, ¿no? Se reconcilian y vuelve la calma, ¿no? Ahí la luna de miel y dale de nuevo con el ciclo de violencia, ¿no? Bueno, la justificación del maltrato. Bueno, ¿por qué una mujer, ¿no? Generalmente decide quedarse en ese hogar, ¿no? Donde sufre abuso, donde sufre violencia? Es, bueno, por el papel femenino tradicional, ¿no? Que se cree, ¿no? Por los estereotipos que hay. Uno de esos es, ¿no? Negar el daño. La mujer niega el daño, que no es para tanto, ¿no? Que es, bueno, debe estar molesto, que no sé, él ha pasado por muchas cosas y bueno, no, se minimiza el daño. Otra justificación es, apelan a los ideales, ¿no? La mujer quiere mantener, ¿no? A la familia unida, porque eso es lo que se conoce, pues, por tradición. Bueno, otra justificación es no separarse, ¿no? Por el prejuicio, por el perjuicio a los hijos, ¿no? La madre piensa, ¿qué le va a pasar a mis hijos? O ¿cómo van a ser mis hijos sin un padre? Siempre necesitan un padre, que la figura paterna es necesaria, ¿no? Esa creencia que se tiene. Otro punto es atribuirse el fracaso, ¿no? En el papel de mujer, como esposa y como madre, ¿no? Que han fallado en ser buenas esposas, madres, ¿no? Y más que todo eso. Bueno, acá las estadísticas muestran, ¿no? Que en las diferentes etapas de la vida, cómo va variando la violencia, ¿no? En la etapa de la niñez, por ejemplo, los niñitos sufren más violencia, ¿no? Un 54%, a comparación de las niñas, un 46%. Y conforme van avanzando en edad, ¿no? En la adolescencia ya las mujeres, ¿no? Sufren una violencia del 63% y la etapa joven también, ¿no? Y continúa así hasta bajar un poquito en la etapa de adulto mayor, ¿no? Vemos que la violencia contra la mujer, digamos, es sistemática, ¿no? Y es bastante elevada. Bueno, acá hay otro dato del 2019, ¿no? La violencia familiar contra la mujer desde los 15 años hasta los 49 años, ¿no? Que ha sido ejercida alguna vez, ¿no? Por su pareja. Acá vemos que un dato no es un 5% ni 10%, es más de la mitad, ¿no? Del porcentaje, un 57,7%, ¿no? Que han sufrido violencia las mujeres en el Perú. Siguiente. Bueno, todo esto de la violencia de género, la violencia familiar,
tienen efectos en el ámbito escolar, ¿no? Porque, como decían mis compañeros anteriormente, la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Es la base, ¿no? El rol de la familia es indispensable para la educación. Los niñitos que viven en familias donde se ejerce la violencia familiar o la violencia de género, generalmente presentan baja autoestima, ¿no? Tienen bajo rendimiento académico, tienen dificultades de aprendizaje y tienen más probabilidades de repetir el año escolar, ¿no? Y también se les presenta problemas de conducta, ¿no? A veces no se llevan bien con sus compañeritos o son agresivos. Y ello también conlleva a que haya deserción escolar, ¿no? Así también tienen dificultades en los procesos de comunicación con sus padres, ¿no? No logran una buena comunicación porque hay niñitos que le tienen miedo a contarle a sus padres, digamos, sobre sus notas, sobre cómo les fue en el colegio, sobre si les hacen bullying, ¿no? Muchas cosas, ¿no? O sobre si sufren, digamos, acoso escolar, ¿no? Eso, digamos, no hay, si hay violencia en la casa, digamos, los niños son más reticentes, ¿no? A contarle eso a sus padres. También se presentan desórdenes psiquiátricos, falta de empatía y depresión, ¿no? En el caso, bueno, yo conozco un caso de que, bueno, de un niñito, ¿no? Que en su familia había violencia, ¿no? Violencia familiar. Y este niñito no podía soportar, ¿no? No podía con esto, no podía lidiar con todo, con sus problemas familiares ¿no? que tenían sus padres. Y se empezaba a arrancar mechones, ¿no? De su cabeza y de sus pelos, ¿no? Se empezaba a arrancar. Y quien se dio cuenta fue su hermano, ¿no? Y bueno, tuvieron que llevarlo al psicólogo, ¿no? Y ahí, ¿no? Contó, ¿no? Que ahí se vio el desenlace, ¿no? De que en su familia había violencia, ¿no? Violencia familiar y violencia de género hacia su madre. Bueno, otro de los efectos del ámbito escolar es que reproducen los patrones de violencia y agresividad, ¿no? A veces empiezan a reproducen, ¿no? Porque los padres son modelos, ¿no? Son modelos a seguir que muchos niñitos, ¿no? Ven o adolescentes, y entonces eso lo reproducen en su colegio, en su escuela. Y también, ¿no? Podrían unirse a grupos conflictivos, ¿no? A pandillas, a consumir alcohol, a drogarse, ¿no? Tiene muchos efectos, ¿no? Esto de la violencia familiar. Bueno, acá como dato relevante, bueno, un dato importante, ¿no? Que está ligado con esto, es el caso muy relacionado, ¿no? La carga de trabajo doméstica que lleva la mujer, ¿no? Porque a nivel mundial es mayor, ¿no? En todas partes del mundo, la carga que lleva la mujer es, a comparación del hombre, es bastante desigual, ¿no? No hay una participación masculina en este caso. Y lo que se busca con este proyecto educativo, también es reducir, ¿no? O al menos, bueno, que haya un reparto equitativo de la responsabilidad de las responsabilidades domésticas, ¿no? Entre hombres y mujeres, porque los estudiantes, ¿no? Van a ser en un futuro padres y madres de familia, ¿no? Y eso, digamos, bueno, tiene bastante, si se educa bien, digamos, en estos aspectos, ¿no? De reducir la violencia familiar y la violencia de género, entonces se va a mejorar la sociedad. Bueno, esto también tiene implicancias porque en el reparto de las labores domésticas, por ejemplo, hubo una investigación, ¿no? Una investigación que se hizo, una investigación grande porque se hizo en 19 países, ¿no? Y en 19 países europeos, y se vio que esta desigualdad podría llevar a un colapso demográfico, ¿no? ¿Y cómo así podría llevar a un colapso demográfico? Bueno, porque ahora las mujeres ya, digamos, tienen, ¿no? Pueden ir a trabajar, pueden ganar su dinero y ya no están dispuestas a soportar esta violencia, ¿no? Entonces deciden romper con la violencia, se quedan solteras o también los que ya están en familia y bueno, deciden permanecer con su pareja, pero ya no quieren tener más hijos,
¿no? Entonces tienen poquitos hijos, tienen un hijo o 2 hijos. Y eso es un problema. ¿Y cómo afecta eso a la educación? Porque el que haya menos niños, ¿no? Menos hijos, lo que produce es un colapso demográfico, porque no va a haber, en el caso de la educación, bueno, un ejemplo, ¿no? Japón. Japón, entre los años, por ejemplo, a ver, mm, mira, en 1958 tenía unos 13 millones de estudiantes, pero al 2011 tiene unos 6 millones de estudiantes. El número de estudiantes se ha reducido y el número de escuelas ha bajado, ¿no? Muchas escuelas están cerrando porque no hay estudiantes. ¿Por qué no hay estudiantes? Porque las mujeres ya bueno, no quieren tener hijos y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no les conviene, porque tienen que ir al trabajo y aparte de ir al trabajo, cuando regresan a casa tienen que hacer las labores domésticas. Y eso es muy cansado, ¿no? Y así a nivel mundial, ¿no? Eso no es bueno tampoco porque el estudio muestra que hasta el 2086 va a haber un pico, ¿no? De crecimiento de la población, pero después va a estar en bajada, ¿no? Y muchas personas van a estar viejitas y ¿quién los va a cuidar, digamos, no? Los jovencitos, pero van a haber una mínima cantidad de profesionales, ¿no? Jóvenes o que pueden hacerse cargo de las personas adultas. También va a colapsar los fondos de pensión, no se van a poder renovar. Eso va a ser un gran problema, ¿no? Entonces, esto de la violencia doméstica y la violencia familiar, que diga, ¿no? La violencia familiar y la violencia de género, bueno, repercute a nivel global, ¿no? En toda la economía, en todo, ¿no? En muchos aspectos. Ya, bueno, eso es todo. Gracias.